Bienvenidos. Soy Jean-Paul Huber y esto es Elecciones en la Mira. Este es un programa en el que vamos a estar analizando una serie de acontecimientos que se van dando durante las elecciones, el proceso electoral de 2024, y los vamos a hacer a través de un enfoque técnico con algunos aspectos jurídicos. Para el día de hoy, en nuestra primera emisión, quiero darle las gracias y dar la bienvenida al maestro Eurípides Flores, que es... Bienvenido, Eurípides. Muchas gracias, Jan. Por acompañarnos, por darnos la patada de salida en este espacio. Y Eurípides es un abogado muy destacado y además es el abogado de Morena a nivel nacional. Entonces, bueno, es importante el día de hoy su presencia porque vamos a hablar de un caso complicado, un caso delicado de la elección del estado de Morelos. Y para ponernos en contexto esta elección y sobre todo vamos a hablar de un tema particular que tiene que ver con la candidata Lucy Mesa de la coalición opositora de la PAN, PRI, PRD y partidos locales. Pero para ponerlo en contexto quisiera platicar un poco. Esta candidata que hoy está postulada por el PAN, PRI, PRD, me corriges porque tú tienes toda la información. Yo le diría al PRIAN. Esta candidata venía de ser militante del PRD desde 1998 y ha sido edil en Cuautla, regidora, ha sido diputada, y después de cierto tiempo y de militancia en el PRD, se renuncia a esa militancia de años y se va a Morena. Y en el proceso electoral del 2018, ella logra la candidatura y obtiene el triunfo al Senado de la República por Morena. Esta es la primera cuestión, ¿no? Entonces, esta candidata, logra la senaduría, es senadora por 6 años en la fracción parlamentaria, y hay un punto de ruptura en el cual ella quería ser la candidata a la gubernatura de Morelos, cosa que no se da. El pueblo no la elige. El pueblo, decir que no la elige. Entiendo yo que el partido Morena, en su proceso de selección de candidatos, tenía una figura intermedia para poderlo explicar bien, que la audiencia lo pueda entender, que eran coordinaciones del partido en estados, en municipios o a nivel nacional, y que este coordinador eventualmente se podría convertir en el candidato al cargo, por ejemplo, a la presidencia, etcétera, ¿no? Más o menos, ¿cómo estoy en lo correcto o cómo está estructurado esta parte de los comités? Efectivamente. Pues primero que nada, muchas gracias, Jan. Gracias por la invitación. Para mí es un honor que nos invites, darles la patada de salida, de la buena suerte, porque les va a ir muy bien en este programa. Creo que es muy importante que, más allá de la nota política que se da alrededor de las campañas, hay un análisis técnico, jurídico de cada acto que se está llevando, y en este caso, el caso de Morelos, que es muy, muy relevante desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político, porque efectivamente, como lo dices, es un contexto interesante. Morelos, pues es un estado que está absolutamente a favor de la transformación. Hay un apoyo muy importante al presidente de la República, muy importante a Morena, y por eso hay pues una serie de actores que han estado en el movimiento, que quisieron abanderar nuestra candidatura, la Coordinación de Defensa de la Transformación en el estado en su momento, y que lamentablemente, pues por algunas ambiciones personales, no se mantuvieron dentro del movimiento. Efectivamente, Lucy Mesa trató de participar como coordinadora de defensa de la transformación en Morelos. No se llevó a cabo esta participación porque en medio de este proceso se evidenció sus claros vínculos con el fiscal del estado, Uriel Carmona, un absoluto personaje lejano a nuestro movimiento, que no podíamos nosotros aceptar la participación de gente cercana a él. Y que vaya, que vamos a platicar del fiscal y de todo, de una serie de personajes que están en este entramado. Efectivamente, y pues quien sale victoriosa de nuestro proceso es la compañera Margarita González Arabia, que es pues la representante. Yo te decía,
a quien eligió la gente, porque como tú sabes, en Morena, a través de las encuestas, es la gente quien nos dice quién debe representar a nuestro movimiento, y ese es el contexto en el que ahora nos encontramos. Ahora, teniendo esto, digamos, en el contexto de que no gana la encuesta o no participa por estos vínculos con el fiscal, entiendo que hubo un procedimiento intrapartidario donde le dicen, oye, no puedes participar por estos vínculos, ¿no? Como siguiente etapa, digamos, de esta... Y que es muy importante, es un procedimiento intrapartidario que ella impugna y que el Tribunal Electoral nos confirma que fue válido que nuestro partido la sacara del proceso por sus claros vínculos con un personaje que no comparte la ideología, los principios del partido de Morena, y por eso tenemos nosotros la libertad dentro de nuestro movimiento de no permitir esa participación. Bueno, más aún este dato es importante porque hay una decisión que le confirma del tribunal, que le confirma al partido el hecho de no dejarla participar. Bueno, bajo este tema de la no participación, ella impugna la decisión y se va directo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Superior. Digamos, la Sala Superior es la máxima instancia judicial, jurisdiccional en materia electoral. ¿Qué es lo que sucede? La Sala Superior le dice a Lucy Mesa, te equivocaste. Este medio de impugnación, esta demanda que tú presentaste, no la tengo que ver yo, porque se trata de un asunto de derechos políticos y de un proceso de selección de candidatos. Lo voy a mandar a la Sala de Toluca, que es a la que le corresponde. Llega el asunto a la Sala de Toluca y le dice la Sala de Toluca, te equivocaste, debiste haber impugnado esto en el tribunal local, aquí todavía no te toca. Y entonces el Tribunal Federal regresa el asunto al Tribunal Local y el Tribunal Local no le da la razón. Vuelve a impugnar y aquí hay otro tema, porque viene esta cadena de demandas y entonces se vuelve a equivocar el equipo jurídico y la estrategia de Lucy Mesa. ¿Por qué? Porque ellos estaban demandando de manera medio confusa la no candidatura a gobernador, pero al mismo tiempo estaban demandando el no ser los coordinadores del movimiento del partido. Y entonces lo que hace el tribunal dice, no, a ver, momento, tú lo que me estás demandando es el proceso de coordinación del partido. Y el tribunal analiza la demanda y le pregunta al partido, porque ahí está en los propios razonamientos, dice, oye partido, ¿hasta qué día duraba el cargo de coordinador? Y dice, no, bueno, pues ese ya feneció, ya pasó, feneció dicen los abogados, ya se terminó ese cargo, ya no hay materia, porque ya es un tema de que ya son candidatos. Y entonces lo que hizo el tribunal simple y sencillamente le dijo, oye, si te quejas de que hubo un procedimiento antidemocrático, mete una queja. Pero la demanda que tú me estás interponiendo, que tú estás haciendo valer, no tiene razón de ser porque es para un cargo que era la coordinación del movimiento, que ya no existe. Ese cargo ya se terminó. Y entonces, como ya no tiene materia, pues entonces desechó la demanda y se queda como está. Entonces, digamos, ese es el primer contexto de una serie de malas decisiones, de malos planteamientos, en el caso de la contienda interna en Morena, en Morelos. Dirían en mi tierra, se les hizo bolas el engrudo al equipo jurídico de Lucy Mesa, y es un tema que hay que llamar la atención, porque esto que sucedió en el proceso interno ahora se ve reflejado, que no hay una buena asesoría de parte del equipo que rodea a Lucy Mesa, porque el tema en el que vamos a entrar pues evidencia que no hay una rigurosidad en analizar cuáles son las vías, cuáles son las previsiones que se deben de tomar a partir de tener una candidatura, porque ahora en el contexto en el que estamos es que Margarita González Arabia es nuestra candidata de Morena y Lucy Mesa es la candidata hasta ahora, y es de lo que vamos a hablar, porque está en vilo. Es cuestión de tiempo de que se caiga esa candidatura de Lucía Mesa por el PRIAN. Efectivamente, lo que les quiero decir es que esta cadena de impugnaciones y de esta cadena de errores jurídicos, que esta es de las cosas que a veces en campaña no se ven, las campañas a veces son más lucidoras en términos de publicidad, las encuestas, los debates,
Pero todos estos detalles jurídicos son detalles que pueden echar atrás una elección o la pueden anular o tirar una candidatura. Y este es otro de los asuntos importantes, porque el Instituto Morelense de Participación Ciudadana de Procesos Electorales, tiene ahí un nombre, INPEPAC, otorga o analiza las solicitudes de registro de candidatos y le otorga el registro a todos los candidatos a gobernador, incluyendo a Lucy Mesa, pero hay una cuestión importantísima aquí. Hay una figura que se llama, en materia electoral, se llama elegibilidad, que es la posibilidad que un ciudadano ocupe un cargo porque reúne los requisitos que pide la ley y la Constitución. Estos requisitos de elegibilidad pues puede ser la edad, el origen, la vecindad, la residencia, etcétera, etcétera. Y dentro de los requisitos de elegibilidad hay en el tema de Morelos el que se deban, y bueno, y en toda la legislación, tanto la nacional como la de los estados, que si tiene uno ciertos cargos, tiene que separarse con cierta anticipación. En el caso de Lucy Mesa, que era senadora, y que es senadora pidió licencia, ella debió haberse separado 90 días antes de la elección. Que esto más o menos, si hacemos las cuentas, pues debería haber pedido la licencia entre el 3-4 de marzo, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, resulta que Lucy Mesa pide licencia hasta el 21 de marzo. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Porque si bien entiendo, habiendo revisado la legislación de Morelos, la Constitución de Morelos, te dice que no puedes ser gobernador si tienes un cargo de gobierno federal, a menos que te separes 90 días antes. Esto me parece que lo dice ahí el artículo 60 de la Constitución morelense. Y si revisamos el contenido del artículo 49 de la Constitución Federal, dice claramente: el gobierno federal se divide para su ejercicio en poder ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, lo que quiere decir que si uno es senador, formas parte del gobierno federal y estás obligado a separarte 90 días del cargo, o al menos a solicitar la licencia. Que me parece que el criterio es: yo la solicito con la anticipación debida, aunque el órgano legislativo cite después, pero yo ya ingresé la licencia, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el asunto que viene? Que el INPEPAC, el Instituto Morelense, el Instituto Electoral, el OPLE de Morelos, le otorga el registro. Y cuando ustedes analizan el registro, el acuerdo de registro, me parece que no hubo un análisis de nada. Porque dicen, es que hay una protesta de decir verdad que reúne los requisitos de la Constitución del Estado. Y con esa declaratoria o con ese formato que le aporta Lucy Mesa al instituto, para ellos es suficiente, porque dicen actuamos de buena fe. Y me parece que ahí hubo un error garrafal, una omisión gravísima, porque debieron haber analizado todos y cada uno de los requisitos para ver si estaba en posibilidades de participar. Les digo una cuestión: hay veces que se confunde la elegibilidad con los requisitos de registro, pero la elegibilidad se revisa tanto en el momento del registro como en el momento de darle la constancia. ¿Por qué? Porque la elegibilidad, si bien no me garantiza que yo voy a ocupar el cargo, es un sinsentido hacer una elección con la posibilidad de que alguien participe, gane la elección y al final no pueda ocupar el cargo. Por eso se tiene que revisar, y por eso en el momento de registro el instituto debió haber tenido deber de diligencia, que no lo hizo. Lo hizo a la simplona, me parece, si revisamos algunos documentos de hace unos 30 años, cuando eran los principios del IFE, que había a lo mejor ciertos razonamientos de esa manera, pero creo que ya el desarrollo de la materia electoral es mucho más amplio y creo que es inadmisible este error. ¿Cuál es la óptica que tienen ahí en el partido o qué ha hecho el partido respecto de esto? Efectivamente, Jan, es bastante interesante el asunto de Morelos en esta parte. Ahora hay que tenerlo claro. Hay dos candidatas que están participando en este proceso electoral de Morelos. Una es nuestra candidata
la compañera Margarita González Arabia, que representa a Morena y que va muy adelante en las encuestas, y la otra es esta compañera Lucy Mesa, que está participando por el frente del PRIAN. Aunque estamos muy adelante en el proceso electoral, para nosotros desde el partido y desde las áreas jurídicas, técnicas de Morena, no podemos dejar pasar este tipo de irregularidades. Por eso, aunque, como te decía, estamos muy adelante, no vamos a dejar pasar esta irregularidad que cometió el Instituto Electoral de Morelos al aprobar una candidatura que está absolutamente evidenciado, y te lo voy a comentar, que es inelegible para poder acceder al cargo y que no tendría sentido siquiera que participara en el proceso electoral, y va a ser cuestión de tiempo para que esa candidatura se caiga. ¿Cuál es el asunto? La Constitución de Morelos establece que, como tú bien lo decías, no se puede ser gobernador si tú tienes un cargo en el gobierno federal y no renuncias a él con 90 días de anticipación. Eso es que ellos debieron renunciar a más tardar el 3 de marzo de este año. Esa situación no acontece en el caso de Lucía Mesa. Lucía Mesa pide licencia, como bien tú decías, hasta el 21 de marzo, y ahí se establece absolutamente la inelegibilidad en el cargo. El Instituto Electoral de Morelos aprueba esa candidatura sin hacer este análisis de cada uno de los requisitos fracción por fracción del artículo 60 de la Constitución de Morelos, y obvia esta fracción tercera. Entonces, desde la representación de Morena y los partidos aliados en el Instituto Electoral, se impugna esta decisión de otorgar el registro. Ahora está en instrucción el asunto en el Tribunal Electoral de Morelos. Se tendrá que analizar por parte de las magistraturas, pero estamos absolutamente convencidos que está cuadrada la inelegibilidad. ¿Y por qué? Muy claramente, como tú lo decías, hace esta referencia al gobierno federal y que se deben de separar los funcionarios públicos con 90 días de anticipación, lo cual no sucede, pero también el artículo 163 del Código Electoral de Morelos establece una restricción que es todavía más clara y interpretada, digamos, de manera armónica con la Constitución del propio Estado. Es claro que ánimo del legislador morelense es que cualquier tipo de funcionario público, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Federación, deba tener licencia para no participar en desigualdad de condiciones en el proceso electoral. ¿Y qué dice esta fracción tercera, que se suma a lo que tú comentabas sobre la Constitución Federal? Dice, no podrán ocupar un cargo de dirección, o no puede ser gobernador o ocupar un cargo de elección popular en el estado de Morelos, si no se separan del cargo quienes ocupen un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal, municipal, ni ejercer bajo ninguna circunstancia alguna de las mismas funciones. Es decir, más allá de la denominación particular que pueda tener cada cargo, más allá de cuál sea el ámbito, ya sea federal, local o municipal, lo que está absolutamente acreditado en la legislación de Morelos es que cualquier tipo de funcionario público que tiene una relevancia como, digamos, de primer mando, como de dirección, como lo son los senadores, tienen que tomar licencia por lo menos con 90 días de anticipación, lo cual no sucede en el caso particular. Por eso es muy, muy claro para nosotros que se encuadra la inelegibilidad de Lucía Mesa, por eso se impugnó y por eso vamos a continuar el litigio en el tribunal local de Morelos, y llegaremos hasta la última instancia, si es necesario, ante la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, quien en manera definitiva lo podrá acreditar, y esa candidatura, estamos absolutamente seguros, se va a tirar. Continuamos, soy Jean-Paul Huber y esto es Elecciones en la Mira. Estamos comentando con Eurípides Flores el tema que creo que ya ampliamente quedó explicado en la parte técnica, pero hay unos temas que se los dejo a usted, que nos ve, y también a don Eurípides, algunos datos que parecen enrarecer este clima y esta parte de no analizar los requisitos para la candidatura de Lucy Mesa. Parece, se dice, se rumora, se comenta que, bueno, pues hay más un entramado de otro tipo, de un grupo político, que pues está atrás de este asunto y de estos temas. Fíjense la primera. La presidenta del INPEPAC, Mireya Gali, pues es la que tiene la responsabilidad electoral del tema. Su ex esposo es Jorge Meseguer. ¿Qué problema tenemos ahí? Que este personaje, el ex marido de la consejera presidenta,
es el asesor político y coordinador de la campaña de Lucy Mesa. Se me hace un poco raro. ¿A usted qué le parece? ¿Será algo que se mueve, que parece que tiene 4 patas y hace guaguá? Usted póngale el nombre. Esa es la primera cuestión que me llama poderosamente la atención. Y además está acreditado y hay fotos en lugares públicos en donde estos dos personajes se reúnen y no creo que estén platicando tema de pensión de sus hijos, etcétera, porque me parece que aquí hay un claro conflicto de interés independientemente de la relación familiar que puedan tener. Si uno es el encargado, es el árbitro electoral y el ex esposo es el coordinador de la campaña y el principal asesor político de Lucy Mesa, me parece que el exhibirse en lugares públicos, pues piensa mal y acertarás, dice el dicho. Hay otra cuestión adicional. El Jorge Messenger es o fue secretario de gobierno con el gobernador Graco Ramírez Garrido. Y Lucy Mesa estuvo casada con Ricardo Robledo. ¿Y qué creen? Pues Ricardo Robledo era subsecretario de gobierno en el gobierno de Graco. Entonces vean ustedes cómo pareciera que hay un grupo político plenamente identificado que hoy está enquistado en una campaña con los partidos de oposición y enquistado también en el órgano electoral, particularmente con la consejera presidenta Mireya Gali. Pareciera que esto está generando un clima para que puedan darle aire de manera artificial a esta candidatura, pero que si lo vamos poniendo en contexto es mucho más delicado. Otra cerecita del pastel, o de este pastel. Fíjense ustedes que el fiscal Carmona, que ha sido perseguido, señalado, estuvo en la cárcel y que es el que tiene relaciones, porque lo ha dicho Lucy Mesa, que es su amigo, salió en su defensa cuando lo encarcelaron, pues tiene fotos con los presidentes del PRI, del PAN y del PRD en el estado de Morelos, sin que hayan sacado un boletín, que estuvieran haciendo algún tema de una agenda de seguridad, absolutamente nada. Pareciera que la fiscalía, que es contraria al gobernador, que traen ahí problemas, parece personales, pareciera que está actuando de manera parcial en contubernio con los partidos y que además este contubernio viene más allá porque traemos a un ex secretario de gobierno que tiene relación familiar y directa, que es el coordinador de la campaña nada más y nada menos, y la ex esposa es la consejera presidenta del INPEPAC. Entonces, mire usted cómo está el tema, mire usted cómo están estas cuestiones ahí en el aire que están empañando esto, y pareciera que es una crónica de una narrativa que van a decir que hay una elección de Estado, que hay una serie de cosas, pero hay que tomar en cuenta todos estos elementos porque no siempre lo que se dice en las narrativas es cierto, y aquí tenemos desde errores técnicos elementales hasta una red que parecía que es una red más complicada. ¿Qué han visto ustedes de estos pequeños? Efectivamente, Jan, como bien comentas, cuando uno hace el análisis técnico y se da cuenta de lo evidente que es la inelegibilidad de Lucy Mesa, entonces te preguntas por qué el Instituto Electoral del Estado de Morelos no hizo su trabajo. Y es cuando hace sentido este viejo adagio que dice: cuando no suena lógico, suena metálico. Y es evidente que hay una absoluta parcialidad de parte del órgano local. Estos vínculos que están revelándose de la presidencia del INPEPAC con un grupo político que está enquistado en el estado de Morelos, un grupo político que ha de manera permanente impedido que haya una buena gobernabilidad, que en este momento está dando sus últimas patadas por lograr regresar por un viejo régimen que encabezó Graco Ramírez, y que ahora ven en Lucía Mesa la posibilidad
yo digo, y es claro, es un sueño casi imposible de alcanzar para ellos, pero es su última posibilidad de poder regresar al estado de Morelos, pues están acuerpándose en todas las instituciones que todavía controlan para poderle allanar el camino de que siga en esta intentona por recuperar el estado. En el caso de la presidencia del INPEPAC, de Mireya, nosotros hemos sido muy pues diligentes, hemos hablado con ella, se les ha tratado de presentar todos los argumentos jurídicos y simplemente no hay oídos que ella la puedan convencer para poder hacer su trabajo, y es por esta situación que hay todo un entramado político que está respaldando y que está impidiendo que se lleve a cabo una elección con absoluto apego al Estado de Derecho. No es casualidad que no se haya revisado de manera diligente el registro de Luz No, Mesa, vaya que no, ya vamos entendiendo y por qué ante no una sé. evidente inelegibilidad se le dé el registro. No es tampoco casualidad que, aunque haya una guerra sucia desatada y totalmente grotesca en contra de Margarita en el estado, el instituto ha sido absolutamente omiso, a pesar de que hay quejas reiteradas sobre toda la serie de calumnias, sobre toda la serie de propaganda negra que hay en todo el estado, y el instituto ni ve ni escucha nada y sigue la elección como si nada. Entonces, por eso, para nosotros es muy importante que se revele esta situación. Seguiremos las vías legales, pero también las vías políticas para señalar a todas estas instituciones que están siendo facciosas y que, al final de cuentas, lo que siempre les decimos a este tipo de autoridades que están haciendo las cosas de manera parcial, es que dejen a la gente que decida de manera libre, sin que haya este tipo de intervenciones, que se cumpla el Estado de Derecho y se deje una campaña de vis a vis con los proyectos que se están enfrentando, que Margarita, que representa la transformación, que representa a Morena y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se enfrente contra ese grupo político, pero sin ayuda de las autoridades electorales, como está haciendo en este caso. De acuerdo. Pues ahí tenemos el caso escandaloso de una candidatura en Morelos, en contubernio con autoridades, con fiscalía, con los demás partidos. Hay que esperar a ver cómo nos van resolviendo las instancias, pero sí, vamos a seguir muy, muy de cerca este asunto, porque vaya que trae con qué. Quiero agradecer, pues, Eurípides, tu presencia. Quiero agradecerte en esta primera emisión de este programa y pues que seas nuestro padrino en esta emisión. No, muchas gracias a ti, Jan. Muchas gracias a tu público que está iniciando este gran programa. Cuentan con nosotros en el momento que ustedes quieran. Aquí vamos a estar para aportar la parte que nos corresponde. Les va a dar mucho gusto a toda la gente de nuestro movimiento que pueda también escucharse la voz de Morena en estas instancias, en MX Noticias y en la mira electoral. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias por esta primera emisión que nos haya acompañado. Soy Jean Paul Huber y esto es Elecciones en la Mira en NX Noticias.